Y yo creo que para algunos la oración se ha vuelto algo muy importante en su vida. Como yo sé que hay otros que la oración no es muy importante en su vida. Son aquellos que cuando se levantan, ay Señor, ya estoy despierta, gracias a Dios. Y ahí vamos con el día, la carrera, y la oración se volvió frases, ¿verdad? Que tiramos ahí al aire, ya casi como amuletos. Si sale el perro del vecino, hay la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces eso no es oración, ¿verdad? Como tal. Entonces se vuelve algo que no es realmente oración. ¿Usted ha encontrado la calcamonía que lleva atrás el rapidito? O la mototaxi o el taxi, una que dice: guárdame Señor, tú sabes que soy loco. Esa es la oración del hombre que conduce, ¿verdad? Ahí está. Entonces para muchos cristianos la oración la ha degradado, siendo algo tan importante, se ha degradado a eso. Y oramos así, ¿verdad? Ay, la hermana está orando por la ofrenda y usted cerró los ojos. Muchos yo sé que no oraron, hermano. ¿Cómo supo, hermana? Yo sé que tenía la mente en otro lado, ¿verdad? Ya me había sentado, yo ya no oré, ¿verdad? Entonces, en todo momento que hay oración, nuestro corazón debe de tener un interés, porque la oración, hermano, es vital. Es básico, es totalmente imperativo que un cristiano ore, porque los hijos de Dios que no tienen oración pierden un recurso. La oración es el mecanismo por el cual el cielo interviene en la tierra. La oración es la forma, es el mecanismo, es la manera donde le decimos a Dios: mete tu mano en esta situación que no puedo resolverla de otra manera. Porque como Dios es justo y Él al crear al mundo deja sus leyes, sus lineamientos de cómo funciona este mundo, entonces Él estableció que su intervención sea pedida para que Él meta la mano en nuestros asuntos. Así que lo que pasa en la tierra muchas veces o en nuestra vida no es una cosa que Dios quiere, es una cosa que yo busco o no busco a Dios en ese proceso de la oración. Porque la intervención divina viene a través de la oración. Es decir, una vida de poco o nada oración es una vida que tendrá poco o nada presencia de Dios, poco o nada intervención de Dios, porque hay poco o nada oración. Allí hay una equivalencia que no podemos escapar de ella. Usted ve que dice Jeremías 33, dice: clama a mí. Respuesta: yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas, que todavía no has conocido. Pero ¿qué hay que hacer para que esto pase? Dice: clama a mí. Entonces ahí está esa correlación. Y luego usted puede ver, la palabra dice: toquen la puerta, ¿qué va a pasar? Se les abrirá. Llamen ahí, alguien les abrirá. Busquen y entonces van a encontrar. ¿Por qué no me abre el Señor? ¿Por qué no me contesta el Señor? Porque no he hecho lo que dice la palabra que debo de hacer. Entonces hay una relación directa ahí. La oración es el mecanismo por el cual el cielo interviene en la tierra. ¿Quién necesita hoy una intervención divina en su vida? Amén. Entonces pensar que el obrar de Dios es coincidencia, no es coincidencia el obrar de Dios en algunas personas. Eso que vemos visiblemente, públicamente, es el resultado de que alguien tocó la puerta y provocó que el cielo respondiera. Y se provoca eso a través de la oración. ¿Sabe cómo sería? Como que inconscientemente esperemos que nos vaya bien sin la oración. Sería como esperar que sea último de mes, fecha de pago 30 o 31 de mes, y esperar que me paguen. Pero que me paguen, pero yo no fui a trabajar ningún día. Entonces, ¿cómo? No sucede. No sucede, porque la intervención del cielo la trae la oración. Amén. Y usted ve, y yo le quiero mostrar a través de Crónicas, según de Crónicas, Salomón, este ejemplo. Salomón dice en la Biblia que construye el templo del Señor, y cuando termina el templo, capítulo 6 y capítulo 7 de segunda de Crónicas, ambos capítulos hablan totalmente del templo, y el 6 es sumamente largo, de no sé cuántos versos tiene, pero en todo ese capítulo 6 Salomón está orando, dedicándole a Dios esto que él hizo. Y cuando él está hablando, él nos deja claro una cosa, y él deja claro que todo se arregla con la oración.
Eso deja claro. Porque Él dice, ¿saben qué? Cuando nos vaya mal, Él está orando, Señor, cuando a este pueblo le vaya mal, no sé si ustedes se identifiquen eso, pero Él dice, cuando sus enemigos lo venzan, vamos a venir aquí y oraremos a ti, Señor. Y cuando estemos enfermos y nuestros cuerpos estén dolientes, vamos a venir aquí, vamos a orar, Señor. Y Él dice, y cuando nuestro prójimo haga injusticias contra nosotros, vamos a venir aquí, Señor, a esta casa, vamos a orar. Y cuando el extranjero que vive entre este pueblo quiera escucharte, va a venir aquí, tú vas a oír su oración. Y Él dice, todo se arregla entonces con la oración. Es decir, vamos a venir aquí a orar por todas las razones posibles. La oración es relevante, amado. La oración no puede ser la calcamonía detrás de la mototaxi. No puede ser, guárdame, Señor, que aquí voy, ¿verdad? Gracias, Padre, que pude llegar. Porque ya oramos como a control remoto, ¿verdad? Bendice estos alimentos a la mano que los hicieron, ya, amén. Y comió. La oración es más poderoso que eso. Mire, cuando Salomón consagra esa casa, dice segunda Crónica 6:20, en este pedacito de su oración, Él le dice a Dios, no dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Y Él consagra ese templo en oración, entrega los sacrificios que hizo ese día y se fue a su casa a dormir. Cuando llega la noche y Salomón duerme, dice el segundo capítulo 7, que Dios aparece a él. ¿Por qué? Porque la oración que hace, la oración es lo que da autoridad para que el cielo se manifieste en la tierra. Por eso clama el justo y Jehová lo escucha. Así que él consagra aquello y se va a dormir, y mientras duerme llega papá Dios y dice, Salomón, escuché lo que dijiste, oí tu oración y tomé tus palabras. Necesitamos respuestas de Dios, están en la oración. Es ahí en ese verso, en ese momento de Dios hablando con Salomón, donde sale el tan conocido verso de segunda de Crónicas 7:14. ¿Alguien lo recuerda? Si se humillare mi pueblo. Bueno, fue ahí cuando Dios dice, lo escuché todo, Salomón. Escuchaste que dijiste, aquí vamos a orar si estamos enfermos, aquí vamos a orar si nuestros enemigos, aquí. Entonces Él dice, te respondo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo escucharé, yo iré, yo lo salvaré. Y hay respuesta de Dios cuando levantamos oración. Amén. ¿Qué le quiero decir? Que hay que ser intencionales. A Dios le gusta lo que se consagra a Él. Y quiero que esto lo aprenda. Y si no se va a acordar de nada, ojalá se acordara de esto durante la semana. Dios le agrada lo que es consagrado. ¿Qué es consagrar? Consagrar es apartar, es dedicar. Cuando Salomón hizo eso, él dijo, yo dedico esta casa, yo la consagro. Todos consagramos cosas. ¿Sabe que en su casa tiene cosas que usted ha consagrado? Usted se ha adueñado de algo en su casa que solo usted lo usa. Usted lo consagró para su uso, ¿verdad? Es decir, cuando alguien dice, en esta cacerola se hacen las señoras, ¿verdad? En esta cacerola se hacen los panqueques y no me hagan nada más que me la van a pelar y se arruina, ¿verdad? Usted la consagró, la apartó, prohibido hacer otra cosa ahí. Entonces ahí en mi sillón, andate para otro lado. Usted consagró que ahí se sienta usted. Hay uno que tienen gastadito una silla porque es su silla, ya la apartó, la consagró. Bueno, amado, a Dios le agrada lo que es consagrado para Él. Y yo le invito para poder dar ese paso a consagrar algo para Dios. ¿Sabe qué? Aparte un lugar. Aparte un lugar de su casa donde usted ora, donde usted decide, yo te voy a consagrar. No es el templo de Salomón, no tiene que ser ostentoso, no tiene que ser vistoso. Simplemente conságrelo. Esto, Señor, este será el lugar. Y usted dice, es que en mi casa no hay espacio, somos muchos, todos se meten en el cuarto de todos, dormimos uno sobre otro, ¿verdad? Pero hermano, no es verdad. Sí hay un lugar que usted le puede consagrar a Dios. Y yo conozco gente que ha sido tan intencional que dice, yo esperaba, Linda, que todos se durmieran, porque nadie me entendía en mi casa, ¿verdad? Inconversos quizá, y ahí yo hacía mi tiempo. Conságrele a Dios un lugar de su casa. No sé qué silla, qué lugar va a consagrarle. Mire, esta semana, después de que falleció la mamá de nuestro pastor,
Y miré en redes sociales que alguien hizo una publicación o en estado, no sé, pero una publicación de ella. ¿Sabe cómo salía la abuela Isabel en esa foto? De rodillas. Estaba de rodillas a la orilla de la cama, era su espalda, no se miraba su rostro. Alguien tomó la foto de atrás y ella estaba ahí con sus manos alzadas. Eso es consagrarle esta orilla de la cama. Señor, aquí va a ser donde yo te voy a buscar. No tiene que ser algo ostentoso, pero dedíquele a Dios. ¿Cuál es el lugar donde usted lo va a buscar? Yo de niña recuerdo haberme despertado muchas madrugadas, mi abuela de visita, y verla sentada en la madrugada. Se sentaba ella. Ya no podía doblar rodillas, ¿verdad? Por su edad. Pero se sentaba ahí. No es solo el templo, es tu casa. Vuelve tu casa un lugar donde busques al Señor. ¿Cuál va a ser ese lugar? ¿Tiene un lugar? ¿Lo ha dejado ese lugar? Hace mucho ya no. Y ahora puse un adorno ahí, hermana. Ahora duerme el perro ahí en una cobija. No, hermano. O sea, todo el mundo en la casa tiene un espacio. ¿Dónde está el que Dios es importante para mí? Lo muestro cuando le consagro algo. Y hoy yo le invito, conságrele a Dios un espacio de su casa. Número 2, apártele un tiempo. ¿Qué vamos a apartar? Un lugar y un tiempo. Un lugar y un tiempo. Yo oro todo el día de que me levanto hasta que me acuesto. No, apártele un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque sí, podemos orar en el camino y en todo lugar. La palabra dice oren sin cesar. Pero ¿sabe cómo es eso? Eso es como los esposos, que todo el día se hablan, ¿verdad? Apúrate, vas tarde. Cerraste el portón, sacaste al perro, le pusiste agua al perico, lo que sea, se hablan, ¿verdad? Todo el día. Pagaste el recibo de la luz. Este cipote se portó mal, hay que ir al colegio porque mira esto otro. Pero de repente aparece la señora, ¿verdad? Amorcito, quiero que hablemos. Hace días no hablamos. Y ahí el hombre no entiende, ¿verdad? Como que no hablamos y todo el día vimos hablando, mujer, ¿verdad? ¿Qué le quiere decir a esa persona? ¿Qué quiere decirle? Dame exclusividad. Quiero un tiempo de que nadie más esté aquí, pero que vos me atendas a mí, que nos miremos a la cara, que platiquemos y resolvamos o hablemos simplemente. ¿Por qué no es suficiente todo el tiempo nos hablamos desde la mañana hasta que nos dormimos? Porque no hay una exclusividad. Entonces a Dios se le consagra un espacio y se le consagra un tiempo. ¿A qué hora va a ser? ¿En qué momento va a ser? Porque cuando yo consagro un tiempo y un espacio de mi día, de mis 24 horas, yo estoy diciéndole a Dios algo. Le estoy diciendo, esto me importa. ¿Sí o no? Cuando usted se casó y se fue a vivir ahí, donde fuera que fue, usted pensó en sentarse en alguna silla para comer y algún comedorcito de plástico, lo que fuera. Y yo sé que en la mayoría de las casas aquí hay un comedor. ¿Por qué compró un comedor? Hasta el crédito, uno están endeudados todavía con el comedor. ¿Por qué? Porque usted espera comer. ¿Por qué entonces yo aparto este lugar? Porque yo espero tener un tiempo de comunión y de oración con Dios. Si no somos intencionales, no sirve, no vale. No vale, ay sí Señor, cuánto te amo. No vale, porque no hay prioridad y no hay una verdadera relevancia en la oración. ¿Y qué sucede? Que la oración que nunca hice es lo más peligroso. Porque mire, orar es difícil. Una vida de oración, mantenerla en el tiempo es difícil, hay que pagar un precio. Pero vivir sin oración es lo más difícil que hay. Piénselo. La oración que nunca hice. ¿Cuántas oraciones las dejamos para más tarde? Buscarte más tarde, Señor. Otro día, ay, mire hermano, que yo iba a ayunar hoy y no ayuné, ¿verdad? Y mire que, y nos quedamos en él. Yo quería, pero no sucedió. Y la oración que nunca hice es una oración peligrosa. Resulta ser la más peligrosa. Porque son esas postergaciones las que nos llevan a un terreno de vulnerabilidad, de debilidad. Y muchos de esos tiempos de la oración que nunca hice nos puso en los aprietos que luego estuvimos. Así que necesitamos darle una importancia a esto. La oración va a ser más importante que muchas cosas que hemos priorizado. Algunos me dicen, yo sirvo en la iglesia. ¿Cuántos sirven a Dios? Amén. ¿Podemos servir a Dios? Sí. Y hay gente que está aquí hoy, domingo, las 3 jornadas. Creo que los anfitriones están desde las 6:30 o 6 de la mañana, un domingo aquí. Y podemos servir mucho,
Podemos oír muchas prédicas. Ay, pero yo escucho la palabra. Ay, pero yo escucho alabanza desde que me levanto hasta que me acuesto. No apago la rocola, ¿verdad? Mis vecinos saben que soy bien cristiana. Pero la oración. Entonces, ni el hacer obras, ni nada de esto cubre lo que es imperativo. Porque la oración te deja lo que no te deja todo lo demás. Necesitamos entrar en un proceso nuevo donde renovemos la importancia que le hemos dado a la oración. ¿Qué vamos a hacer? Apartar un espacio y apartar un lugar físico. Esa oración que nunca hice, el rey Asa, un rey de Israel. Este hombre, la oración que el rey Asa nunca hizo, lo llevó a la muerte. Porque usted piensa que no pasa nada cuando no oramos. Pasa mucho cuando no oramos. Pasa mucho. No nos damos cuenta tal vez, pero está pasando mucho. Y muchas veces el enemigo va a tratar de que usted esté tranquilo, que no se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Pasa mucho cuando no oramos. Este hombre, el rey Asa, dice la palabra en 2 Crónicas 16. Mire los detalles. Dice el rey, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. ¿Qué dice? Pero en su enfermedad, ¿qué hizo? No consultó, no recurrió al Señor, sino a los médicos. Murió en el año 41 de su reinado. ¿Cuándo se enfermó el rey Asa? En el año 39 de su reinado. ¿Cuándo murió? ¿Cuánto le duró entonces ese tiempo de enfermedad? En 2 años él no buscó el rostro de Dios. En 2 años postergó la oración y él buscó los médicos. Y tal vez Asa preguntó: ay, estoy enfermo de los pies, de un uñero, pues nadie se muere. Ay, hermana, lo mío no es tan grave, yo creo que lo puedo manejar, yo le entiendo este asunto. Cuando pensamos que podemos y minimizamos algunas cosas, decimos: esto yo no ocupo preguntárselo a Dios ni a nadie. Entonces Asa dijo: estoy enfermo de los pies, de esto no pasa nada, yo voy al doctor. Y se fue al médico. ¿Qué sucedió? La oración que nunca hizo lo mató. Porque si él hubiera ido: Dios, es pequeño, parece que no es nada, como las cosas que nos suceden al día a día. ¿Cuántas veces no oramos porque parece que no importa mucho? Porque esto sí lo sé, porque esto sí lo manejo, porque no es tan grave. Oremos por todo. Eso dice cuán dependientes somos de Dios. La oración que nunca hizo lo llevó a la tumba. La oración que nunca hizo Josué, el guerrero, el líder del ejército de Dios, la oración que nunca hizo, lo hizo aliarse con gente que nunca debió aliarse. Pero él no buscó en el momento correcto. Dios les había dicho: no te hagas alianza con ninguno de los que vivan cerca de ti. Te quiero aliado con gente de lejos, pero estos no, porque estos te van a corromper, te van a contaminar, vas a aprender de sus dioses, con ellos no te unas. Y entonces dice la Biblia en el libro de Josué 9:14, los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero ahí está, léalo, no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo pacto de paz con ellos, comprometiéndose a perdonarles la vida. Y los demás jefes de Israel, ¿qué hicieron? Juraron hacer lo mismo. Ellos juramentaron lo mismo que su líder hizo. Y los demás dijeron: si Josué dice que con ellos se puede hacer paz y voto de confianza, pues vamos. Porque cuando alguien que está en autoridad, en su casa, en un ministerio, en algo, le falta vida de oración, va a arrastrar a los demás a sus errores. Sacerdotes de casa, padres de familia, líderes, mentores de esta casa. Cuando alguien que está en autoridad no busca porque lo postergó, esa oración que nunca hiciste te va a salir caro. Porque Josué dice: miró las pruebas, la evidencia, así nos parece que está bien, hagamos alianza con ellos. No hay que preguntarle a Dios. ¿Sabe cuántas veces Josué recibió de Dios en oración la respuesta de lo que él pedía? Todas las veces que él le preguntó: iremos contra ellos, Señor, nos vas a entregar esta ciudad, Señor. Y ahí Dios dice: sí, vas a dar 7 vueltas, vas a hacer esto, vas a gritar. Y están las instrucciones de Dios. Porque clama a mí y ¿qué pasa? Yo te responderé. Pero no hay clamor
no hay respuesta. No hay respuesta, entonces predominan mis inventos, mis decisiones, mis ideas, mi parecer. Y somos malos y nos equivocamos. Así que el gran estratega de guerra, Josué, ahí estaba. No preguntó a Dios. Él dijo, vamos a hacer alianza. Y los otros lo vieron. Ok, vamos todos para el mismo lado. Y se fueron también, dice la Biblia. Y todos hicieron alianza entonces. ¿Qué pasa? Dice la palabra que no se tardó mucho el asunto. 3 días después, dice apenas el siguiente verso 15. 3 días después, los israelitas se enteraron de que los gabonitas eran sus vecinos y que vivían cerca de ellos. Es ahí donde decimos, ay, ¿qué hice? Ahí nomasito 3 días y no es que son los nuevos de la otra cuadra. ¿Qué hice? Y dice la palabra que el pueblo se quejaba y murmuraba contra Josué y lo que había hecho. Porque eso pasa cuando el liderazgo pierde la capacidad de oír lo que Dios quiere hacer. Nuestras decisiones, iglesia, por grandes o por pequeñas, deben de filtrarse en la oración. Las decisiones de tu casa, por grandes o por pequeñas, fíltrala en la oración. Este hombre dijo, ya he hecho guerra muchas veces, esto no es nada, yo lo manejo. Pero yo aprendo de aquí que la autosuficiencia nos lleva a equivocarnos. ¿Cuántas oraciones no hicimos por autosuficientes? Porque parece que sé. La autosuficiencia fue lo que engañó a Josué. Y entonces ahí estaba Josué. No escuchó a Dios porque no consultó a Dios. La oración que nunca hice sale cara. Por eso necesitamos despertar y entender que no pasa nada. Terminé el día y no oré. Ve, otro día y no oré. Ya me volé una semana sin orar. Un mes sin orar. Asa el rey 2 años sin orar. No pasa nada. Sí está pasando algo. Hay pérdidas, hay muerte, hay calamidad. El enemigo está ganando territorio cuando nosotros callamos. Si pasa algo en la oración que nunca hacemos y es peligrosa. Yo creo que la oración que nunca hizo Sansón le costó caro. Nunca oré para pedir fortaleza en mis debilidades, dijo Sansón, después de que le sacaron los ojos. Si pasa algo cuando no lo hacemos. Por eso hoy yo te quiero inquietar para que apartes un lugar, un tiempo y hagas algo intencional para buscar el rostro del Señor. Y más allá todavía, quiero que entiendas que hay que provocar intencionalmente que Dios responda. Si la oración es el mecanismo, a través de la oración entonces vamos a encontrar cómo provocar la intervención del cielo. Necesitamos provocar la intervención del cielo. Y te doy hoy rápidamente 2 pasos. ¿Cómo provocamos esa intervención del cielo, hermana linda? Porque ya me dio miedo, ¿verdad? Y el no orar. Entonces, ¿cómo hago para provocar que Dios intervenga en mis asuntos? Te doy dos claves. Número 1, con nuestra oración oportuna. Oportuno es a tiempo. Cuando te digo oración oportuna, es lo que llega en el momento que debe de llegar. ¿Alguna vez le llegó una visita inoportuna? Bueno, ahí no. Entonces, cuando no debió ser. Cuando hicimos una oración inoportuna, la hicimos tarde, la hicimos fuera de tiempo. La oración oportuna es en el momento que debo de orar. Mire este ejemplo y se lo enseño a través del libro de Amós. Amós es uno de los profetas menores y él no era profeta ni hijo de profeta. Amós era un boyero. Un boyero era alguien que cuidaba los bueyes. Y así, un hombre sencillo, porque la oración no es para algunos, es para todos. Y entonces este hombre es llamado por Dios a dar una palabra a Israel. Y Dios viene y le muestra una visión. Mire esa visión. Dice Amós 7:1. Esto me mostró el Señor, dice Amós, cuando apenas comenzaban a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey. Vi al Señor creando langostas. Cuando lo vio, él mira una visión y mira un campo y mira que viene la cosecha tardía. Se llamaba la cosecha tardía porque la primera cosecha ya se la habían dado ¿a quién? Ve los principios de Dios. ¿A quién se le da primero? Ya se le había dado al rey la primera. Entonces él dice, esa era la cosecha tardía y estaba brotando. Pero cuando yo veo la cosecha, miro que está ahí. ¿Quién más estaba en la visión? ¿Qué hacía Dios ahí? Estaba creando langosta.
Y cuando Amós ve un campo que ya casi va a florecer y mira a Dios creando langostas, él entiende, estamos en problemas, ¿verdad? Porque esas langostas se van a comer la cosecha. Entonces dice el siguiente verso: y cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije: Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo, Jacob, si es tan pequeño? ¿Cuándo hizo la oración Amós? La hizo de manera oportuna, en el momento. No se quedó de brazos cruzados. ¡Ay, qué barbaridad! Las langostas vienen, ¿verdad? Ya miró usted que nosotros hondureños, bien lindos, bien hospitalarios somos, tenemos cosas lindas en nuestra cultura y tenemos otras que para qué le cuento. ¿Ya se dio cuenta que somos muy buenos para la queja? ¿O solo los que viven cerca de mí? Qué calor ha hecho, ¿verdad? Que no sé qué. Estas calles no se les ocurrieron cerrarlas en otro día, sino hoy para arreglarlas. Todo es un problema. Aquí no se puede vivir, todo está carísimo por las nubes. Esta gente es que nos quiere matar, este gobierno. ¿Sabe desde cuándo yo vengo escuchando eso? ¿Desde cuándo usted lo viene escuchando? No, yo antes escuchaba: 2 lempiras va a costar el bus. ¿Qué piensa esta gente? Que uno cree que el dinero le crece en los árboles, lo mismo. Eran 2 pesos allá. No, y como yo me crié en pulpería, yo escuchaba cada 10 centavos que aumentó algo, escuchaba el clamor del pueblo, ¿verdad? O sea, toda la vida es una cultura de queja. Es decir, veo algo malo y automáticamente me quejo. ¿Qué hizo Amós? Ve algo malo y él va donde tiene que ir, porque con ese que te quejas no arregla nada. Ese no arregla nada. Amós ve el mal venir. Él dice: esto se va a poner feo. Las langostas se comerán todo. Y grita: perdónanos, Señor, no permitas que esto pase. Ten misericordia. Mire que somos pequeños, Padre. Y él clama oportunamente. Pero cuando nos quedamos estacionados en la queja, ay, esa queja es todo el día. Y hoy es por una cosa y mañana va a ser por otra y pasado por otra. Porque nos resuelven algo y como que buscamos, ¿verdad? Ya se fijó usted. Qué calor y llovió. Ay, no es que llovió, la ropa se me mojó, yo acababa de tender. Y entonces, esos no son los caminos. Esa cultura la debe de votar el pueblo de Dios, hermano. Amén. Esa cultura la debe de votar el pueblo de Dios para empezar, porque usted es el primero que debe marcar la diferencia. No, estábamos comiendo en un lugar un día en familia y la música que estaba bien fea, ¿verdad? Y uno de mis criaturas se quejaba y se quejaba, y esa música y que escuchen, que no sé qué, porque era una cosa vulgar, ostentosa, de lo que ahora muchos escuchan. Y entonces llegó un momento que le oíme: desde que llegamos estás con tu queja y queja. ¿Sabes qué? Aquí nadie te va a cambiar eso. Anda allá, mira, en la entrada hay un libro de quejas. Anda, agarra y anda, escribí allá. Ah, cierto, dijo, y se paró, ¿verdad? Y se fue para allá, agarró el lápiz y inspirar. Ah, mirábamos riéndonos. Cuando regresó ya con cara de desahogo ya, tranquila la señora. Entonces miro que los meseros, 2 meseros se acercan al libro de quejas y lo ven. Se miraban uno al otro. Claro, dijeron: un cipote, una cipota este. Y entonces luego lo cerraron y se fueron. Al ratito miramos llegar al gerente del restaurante con el libro de queja. Y yo dije: ¿qué escribió, Dios mío? Entonces terminó de leer y el gerente llega a la mesa: buenas tardes, disculpen que les interrumpa su comida. Leímos lo del libro, quiero disculparme con ustedes, ahorita le cambiamos la música. Yo dije: ¿qué escribiste ahí? No, yo le dije que ni yo, que soy adolescente, ni en mi casa escucho esto, menos para venir a contaminarme aquí los oídos, que este es un lugar familiar, que pongan música para toda la familia, porque aquí vienen niños a escuchar eso. Y yo: calma ya, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Fue a donde tenía que ir. Cuando usted vea lo que no le gusta, lo que no está bien, no es diciéndoselo a la gente: ay, ¿cómo está la iglesia? Clame por la iglesia. Ay, ¿cómo está el hombre? ¿Cómo está el hijo? ¿Cómo está eso? Clamemos ahí. La oración oportuna es la oración que llega a tiempo. Y mire, entonces cuando él ve las langostas, este hombre clama y la respuesta no se deja esperar. Dice el verso 3: entonces el Señor desistió de su propósito y dijo: eso no va a suceder. Y le sacó la respuesta al cielo porque clamó.
No, nosotros tomamos la captura de pantalla, lo publicamos porque ahora se ora en redes sociales, hermano. Qué cosas, ¿verdad? Mateo dice: entra a tu cuarto, cierra la puerta, que nadie sepa su rinconcito donde usted va a ir. Pero bueno, ahí estamos en otro problema. Iglesia de Cristo, ese no es el camino. Este hombre le arranca a Dios la respuesta. Y luego, mire, dice el 4, viene la segunda. Esto me mostró el Señor, dice Amós. Le vi enviar castigo, un fuego abrasador que secó por completo el mar profundo y que estaba acabando también con los campos. Y yo dije: detente, Señor, por favor. ¿Cómo vas a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces el Señor desistió de su propósito y le dijo: tampoco esto va a suceder. Necesitamos oír del cielo que diga: no te va a destruir tu enemigo que te ha buscado. Tampoco esto va a suceder en tu casa. Tampoco el mal va a llegar a tus caminos. Pero eso sucede con la oración oportuna. Él clamó en cuanto él vio todo lo que Dios le traiga a su corazón. Que usted vea: esto no está bien, vaya en oración. No, después estamos contando, ¿verdad?, las anécdotas como de Teofilito. ¿Se acuerdan de esas, verdad? Los más antiguos. No, allá estamos sacando muertos del hoyo, dicen, ¿verdad? Ay, mira, hermano, aquella vez Dios a mí me lo había mostrado, hermano, lo que pasó. ¿Y por qué pasó entonces? ¿No oraste? Yo lo había sentido. ¿No oraste? ¿Por qué sucedió si Dios te lo mostró? Cuando Dios muestra y quiere que hagamos algo. Cuando algo te incomoda, siento algo extraño con esto, con la gente de mi red, con un hermano, con un familiar, dobla rodilla, ten oración oportuna, ponte en la brecha. Él intercedió por ellos y Dios se detuvo. Y me sorprende algo, que a quien miraba a él haciendo estas cosas era Dios. Porque Israel había fallado y había hecho lo malo y venía su castigo. Eso era castigo, o sea, se lo merecían. Y aun cuando se lo merecían, Dios tuvo misericordia por el clamor de alguien. Ve, aun cuando se lo merecían. ¿Cuánto más autoridad hay en la oración de los hijos cuando es el enemigo, cuando son las tinieblas que se levantan ilegalmente contra tu casa? ¿Cuánta más autoridad no tendremos para poner límite? Pero cuando te quedas en la queja: ay, ¿cómo está esto? Ay, qué terrible lo que me ha pasado. Mire la situación. Eso no resuelve. Necesitamos provocar las respuestas del cielo, y se hace con oración oportuna. Número 2, con oración persistente. Persistente. ¿Conoce a alguien persistente cerca de usted en su vida? Son esos que llaman una vez, llaman otra vez y usted dice: mire, yo no le contesto, estoy ocupada, y sigue llamando ¿verdad? Ahí le deja 7 llamadas perdidas. No entendió que usted no quiere hablar con él, pero sigue llamando. Y al ratito un mensajito: llámame cuando puedas. Ok. Algo así tendría que suceder en el cielo cuando vean que usted va para su rinconcito de oración, ese que va a apartar. Ahí viene otra vez con la misma, ¿verdad? La persistencia es necesaria en la oración. Muchos empezaron bien, ¿sí o no? Tenía ya un buen hábito. Hubo gente que me dijo: hermana, cuando hicieron las 24 horas aquellas de oración, eso fue hace mucho, ¿verdad? Pero en aquel tiempo yo agarré el hábito ahí. ¿Y dónde quedó? Persiste. Dios no me ha contestado, persiste. Otra vez persiste. La oración persistente. Hay una historia, una parábola que Jesús le dice en Lucas 18:1, y dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice la palabra, esta parábola que les voy a contar no solo es de la oración, no, esta parábola es de la necesidad que ustedes tienen. Es que cuando uno oye la palabra necesidad se le ocurre un montón de cosas. Ay, yo necesito unos zapatos, hermano. No tiene 30 ahí guardados, pero necesita otros. O sea, esas son las cosas que hemos llamado necesidad, ¿verdad? Necesito otro celular, necesito aquí, necesito allá, necesito el perfume el número 34, ¿verdad? O sea, necesito.
Pero lo que dice aquí esta parábola es: esto es lo que necesitas. Necesitas una vida que persiste en la oración en la mañana, en la oración en la noche, en la oración en la tarde. Esto es. Y cuando cuenta Jesús la parábola de la persistencia de esta mujer, es de una viuda que necesita que el juez le haga justicia de algo. Y dice la Biblia que iba y el juez no le atendía. Y que ese tipo de persistencia necesitamos. Y yo leyendo acerca de los fracasos, porque eso es lo contrario cuando no hay éxito, entonces yo encontré esto, que una de las principales causas del fracaso en todos los ámbitos es abandonar demasiado pronto. Es como que a la vuelta del esquina estaba la respuesta, pero abandonamos. Cerca ya viene, pero ay, ya me cansé. Mire, usted no sabe cuánto yo he pedido por eso, no sabe cuánto yo he orado, yo ya me cansé. Ay, que mire Dios qué quiere hacer con eso, ¿verdad? Le salimos bien renegones al Señor, hermano. Pero la persistencia hace que haya respuesta. Dice en el verso 4 de Lucas: durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a atender. ¿Para qué? Para que no siga viniendo, hasta que me acabe la última gota de mi paciencia. ¿A quién le recordó eso? Pero este hombre llegó a decir: la razón que tengo de por qué le voy a responder es para que ya no venga, porque sigue con lo mismo. Persistió hasta el punto en que consiguió su respuesta. Cuando ese verso dice al inicio: durante mucho tiempo, yo no sé ese mucho tiempo cuánto fue, pero durante ese mucho tiempo ella venía: señor juez, aquí estoy otra vez. Ya se imagina, ¿verdad? Le querían echar los perros. Durante ese mucho tiempo parecía que nada sucedía, que en su vida no había cambiado, que no le habían resuelto el asunto, que Dios no había contestado. Pero sí está pasando algo. Cuando en el mucho tiempo sigues tocando y sigues tocando, sí está pasando algo. Porque parecía todo sigue igual, pero el corazón de aquel juez estaba siendo tocado. Su voluntad fue doblegada hasta el punto que dijo: le voy a responder. Necesitamos una oración persistente. ¿Por qué cosas dejaste de orar? Yo tengo algunas peticiones de años y vuelvo. Aquí vengo, Señor. Yo sé que tú puedes, Señor. Yo sé que otra vez te estoy diciendo lo mismo, pero es que he creído en tu poder y en tu misericordia, y vuelvo a tocar ahí. Vuelvo a tocar la puerta del Señor en oración. Dijo: clama a mí y yo te responderé. Así que, Señor, aquí estoy clamando de nuevo, porque aquel hombre era un juez injusto. ¿Cuánto más Dios que es justo? Y dice la palabra luego de ese verso en el 18: pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿No les hará esperar? ¿Los hará esperar? Pregunta. Y la respuesta dice: les digo que los defenderá sin demora. Dios quiere defender tu causa. Dios quiere defender tu causa. Pero, ¿qué fue lo primero que dijimos en el primer punto? Que el mecanismo de la oración es lo que hace que el cielo intervenga. Dios quiere defender causas que has dejado calladas y en pausa. No puede haber otra oración que no hagamos. Debemos de ser aquellos que fuimos oportunos y persistentes. Amén. Y ese verso se completa diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Es que sin fe es imposible orar. Cuando oramos tenemos que tener fe en el corazón, de creer que hay un Dios que está atendiendo nuestra oración. Amén. Y hoy es una mañana para llenarse de fe otra vez. De lo que dejaste a un lado, de lo que te enfriaste, es una mañana de llenarse otra vez de fe. Concluyo con Hebreos 11:6. Pero no es posible, no hay manera, no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y que recompensa a los que le buscan.
Dios tiene recompensas para los que le buscan.